Hola de nuevo, compañeros. Hoy os voy a hablar del Ford GT40 de NSR. Hace poco alguien preguntó que cuál iba mejor, si el GT40 de Slotty o el de NSR. Es algo que lleva circulando bastante tiempo por las redes y la verdad es que todo el mundo se inclina por el de Slotty. Y así a primera respuesta, es verdad, el del Lotti va mejor, pero de caja, de serie, solo cambiando de neumático, el del Lotti va mucho mejor que el de NSR. Y os voy a explicar por qué. En principio, la carrocería. La carrocería de Slotty está en 14,7 gramos. Y la de NSR se dispara bastante arriba, 20 gramos, 20 y algo, no recuerdo exactamente porque esta ya la tengo yo en su sitio. Y luego, pues sí, aunque el motor también influye mucho, o sea, el motor que trae el Lotti es un muy buen motor, ese motor de caja corta, cacahuete, con muy buenas revoluciones, 23.000 revoluciones creo que da ya, los antiguos dan 21.000 o 21.500 y los nuevos dan 23.000 y una tracción magnética cercana a los 6 gramos, ¿vale? El de NSR no, el de NSR, el que trae por lo menos esta unidad que yo tengo, que la compré nueva, traía un Shark de 20.000 revoluciones, el Shark 20, y la tracción magnética es muy inferior. O sea, el motor ya no tiene nada que ver, en eso ya no hay nada que hacer. Y luego, pues el peso de la carrocería, pues hace muchísimo, pero es que estamos hablando de unos cuantos gramos, ¿no? Entonces, para aclarar todo esto, siempre y cuando el reglamento lo permita en la carrera de cada club, pues a la respuesta, desde mi punto de vista, a la respuesta de si va mejor uno u otro, si ese reglamento permite equiparar a los dos coches, os puedo decir que van muy parejos, van muy parejos. Una buena puesta a punto de los dos y unas buenas manos que lo lleven, la verdad es que el coche está arriba, pero arriba. Entonces, os voy a contar lo que le he hecho yo a este, ¿vale? Algún truquillo más, pero os voy a contar lo que le he hecho yo a mi unidad. Lo primero, pues rebajar la carrocería. Esta carrocería con su Lexan, ¿vale? Con su Lexan de la casa NSR, pues está en 14,8 gramos. O sea, el Lotti está en 14,7 de serie, pues esta ya está en 14,8, con lo cual está prácticamente igual que la del Lotti. Ya por ahí no tiene ventaja, ¿no? Eso de entrada. Y ahora, el motor, por supuesto, pues hay que poner el del Lotti, sí o sí. No tenemos, ahí no hay opciones, ¿no? Entonces, pues el mismo motor que lleva el GT40 del Lotti, pues se monta en esta bancada de NSR, ¿de acuerdo? Eh, Más cosas. Estos coches de serie, si el reglamento permite que se monte una relación libre, pues estos coches de serie todos traen 1132, ¿vale? En mi caso, en nuestro club, pues la relación es libre. Entonces, hay una cosa que por lo menos a mí no me agrada mucho en los coches, los clásicos, cuando vienen montados con el motor transversal y no me gusta porque en el momento que gasta un poco el neumático, claro, todos intentamos que el coche vaya lo más pegado posible a la pista, por lo menos a 1 milímetro. En el momento que gasta un neumático, la corona empieza a rozar en la pista. Entonces, las medidas que trae, en este caso el de NSR, de serie, su corona mide 17,5 milímetros de diámetro y su piñón mide 6,75 milímetros de diámetro. ¿Qué he hecho yo? Vale, pues lo que he hecho ha sido coger una corona en ángulo que tenía por ahí que mide 16,8 milímetros de diámetro. O sea, le he rebajado 1 milímetro. Pero claro, si yo rebajo 1 milímetro en corona, tengo que aumentarle el piñón. Y he puesto un piñón de tornillo, que no sé si, a ver si se ve que lo tenía por ahí, no sé exactamente la marca, pero bueno, estaba bastante bien y lo he usado, ¿vale? A ver si, para que veáis que va es de tornillo, ¿de acuerdo? Y este piñón mide 7 milímetros. En vez de los 6,75 mide 7 y algo. Pero engrana bastante bien, ¿vale? Engrana, estuve comprobándolo y el coche en pista va genial.
no ha hecho ningún raro ni nada. Y la corona, a pesar de ser en ángulo, engrana perfectamente. Entonces, por si alguien no lo sabía, pues es un truco para aprovechar ese material que tenemos en casa y de esa forma disminuir el diámetro de la corona y así nos permite rodar con el coche más tiempo sin que toque en pista la corona, ¿de acuerdo? Y el coche baja un poquito más. Eso es algo que está experimentando en estos últimos meses. La verdad es que pues, me ha sorprendido porque ha dado muy buen resultado, ¿vale? A los del Lotti, a los clásicos del Lotti también le he hecho algo parecido. Ya os contaré cuando monte alguno, cuando haga un vídeo de alguno y os diré las marcas que he usado. En este caso he usado la corona que hay aquí es de NSR también. O sea, he quitado la suya de NSR de transversal y he puesto esta en ángulo, ¿vale? La única diferencia es eso, que mide prácticamente 1 milímetro menos la de ángulo que la otra. Y además tenemos mucha más variedad en la de ángulo. Pues dicho esto, sobre la corona y el piñón, pues ya podemos jugar con ese desarrollo y la altura de la pista al coche, ¿vale? Sin que nos influya. ¿Qué más? Yo las llantas las dejo, yo no toco nada. A mí me parece que NSR tiene muy buena calidad como para cambiar algo ahí. Entonces yo se lo dejo todo. Es más, hasta los neumáticos delanteros que trae de serie, que son cero gris, aunque tengan un perfil alto, me gusta dejarlo porque creo que son buenos y a mí no me dan ningún problema. Lo único que hago sí es colocar la altura del eje donde tiene que ir. Y aquí sí es necesario, por lo menos para mi caso, es necesario poner tornillos métricos, ¿vale? En este caso creo que eran de 2,5, ¿vale? Por el agujero que tiene aquí arriba el chasis es bastante grande, de 2,5, para estabilizar el eje a la altura deseada y que no tenga ese movimiento excesivo, ¿vale? Para que tenga un buen apoyo en la curva. La guía, todo está de serie, exactamente igual. Y en suspensión, la suspensión llevo 3 puntos de suspensión, llevo la media a ambos lados, atrás, ¿vale? Eso ya a gusto de cada uno, puede ir regulando. Y delante llevo un muelle duro apretado casi al final. Es poco lo que tiene, ¿vale? ¿Vale? Muy poca. No sé, a ver si os lo muestro, ¿vale? Un poquito. Y aquí, a ver si lo veis, es que apenas, ¿vale? A ver si lo veis. Apenas, no sé si se ve, apenas entra. A ver, voy a acercar un poquito más, a ver si lo veis, ¿veis? Ese poquito. Vale, pues con ese poquito es suficiente. Es dura y para mí va genial. Con los 3 puntos va genial. Hay gente que la lleva bloqueada adelante, la mayoría de la gente bloquea adelante. Pero por mi forma de conducir, pues a mí me gusta así. Pero ya os digo, esto es cuestión de gusto. Y comento, de esta forma, el coche está a la altura de un Sloty. Ya sí está a la altura y ya las manos tienen mucho que ver a la hora de llevarlo. Y no sé si si se me escapa algo más, pero creo que esto da la respuesta a esa pregunta de cuál es mejor, si es Loti o NSR. Los dos son muy bonitos, a mí me gustan los dos, NSR me encanta. NSR tiene una cantidad, una variable de chasis tremenda, de bancada, de todo. El Lotus no, el Lotus es tu chasis, tu bancada y ya está, ¿no? Pero es verdad que dependemos de los reglamentos, entonces si el reglamento te dice que tienes que llevar el chasis que trae el coche de serie, la bancada que trae de serie, pero sí te permite equiparar los pesos y en este caso o vas con la misma relación, los mismos desarrollos o son libres, pues bueno, pues ya por lo menos por ahí dices, pues mira, ya puedo poner el mismo motor, el mismo peso y mismo desarrollo. La cosa ya varía, ya no, ya es Loti, ya no se va. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a ir al club y el reglamento dice, no, el coche tiene que ser de estricta serie, no se le puede tocar nada, el desarrollo tiene que ser 1132, el mismo, y no se puede tocar la carrocería, y no se puede tocar tal. Y entonces, claro, te encuentras con ese hándicap que dice, pero si el Lotus pesa 14,7 gramos la carrocería, si yo corro con un clásico que no esté en ese peso, ya no es competitivo frente al Sloty. Entonces te encuentras una parrilla monomarca de Sloty en clásico. ¿Por qué? Porque es el que mejor va. Bueno, últimamente le ha salido ellos mismos han sacado el contrincante que es el Ferrari 330 de Policar, que ya hablaré de él. Y la verdad es que se va bastante bien. Pero en fin, hablando del GT40, respuesta a esa pregunta. Desde mi punto de vista, los dos van muy bien. Eso ya es cuestión de gusto. Si te permiten equiparar a igual de condiciones.
¿vale? Espero que se haya aclarado y que os haya dado algunas pistas, por lo menos si alguno no lo teníais muy claro a la hora de mover las relaciones o, bueno, de cualquier detalle del coche. Bueno, saludos, compañeros.